Mariño y voy a hablar del texto que vimos al inicio del curso que se llama Las transformaciones del mundo, una historia global del siglo XIX de Jürgen Ostermann. Básicamente voy a tomar tres aspectos muy importantes que dan un poco la visión de cómo se fue formando el mundo en el siglo XIX en base a una serie de acontecimientos y reflexiones que planteamos a lo largo del semestre. Creo yo, y el principal factor y que se nota mucho, sobre todo en la historia del siglo XIX, es, primero que todo, la perspectiva eurocéntrica. Se otorga la suficiente atención y peso a las perspectivas y experiencias de otras regiones del mundo. Existen sesgos o incluso exclusiones en el análisis de los eventos y procesos históricos. Pues bien, yo creo que uno de los problemas que se presenta en el texto es que tiene un enfoque muy eurocéntrico, centrándose principalmente en los cambios y transformaciones que ocurrieron en Europa durante el siglo XIX. Si bien es cierto que Europa desempeñó un papel muy importante en ese periodo de la historia global, debería considerarse otro tipo de experiencias y perspectivas de otras regiones del mundo para así lograr una historia más equilibrada. El segundo aspecto que considero también importante dentro del texto y es en base también a una pregunta que me hago yo y a lo largo pues, del semestre nos hicimos también, es la influencia geopolítica. Entonces, ¿cómo se aborda la influencia de la geopolítica en las transformaciones del siglo XIX? Pues bien, creo yo en base a una reflexión muy crítica que en el siglo XIX fue un periodo de cambios rápidos y complejos en todo el mundo. Fue un desafío para cualquier historiador que estudie el siglo XIX, ya que es muy complejo enmarcar o capturar la complejidad y la diversidad de esos cambios en un solo libro, ¿no? O en un solo texto. Es posible entonces que Jürgen pues, haya simplificado ciertos aspectos, pero no logre abordar adecuadamente las múltiples dimensiones de las transformaciones del siglo XIX, entonces haciendo pues como acápite en que fue un periodo de cambios muy complejos para el mundo y que se vuelve un reto totalmente abordar ese tipo de aspectos desde una visión global, ya que en el texto se aborda desde una visión muy eurocéntrica. En el siglo XIX, y ya como parte de las conclusiones en base al texto y a todo lo visto durante el curso, es que fue un periodo crucial para la estructuración del mundo contemporáneo. Pues bien, durante esa época se produjeron una serie de cambios y procesos que han dejado un impacto duradero en el mundo actual, que son las revoluciones políticas y sociales. Pues en el siglo XIX se presentó una serie de revoluciones políticas y sociales que transformaron la estructura del poder en distintas partes del mundo, como por ejemplo la Revolución Francesa, la independencia de las colonias americanas, la lucha por la emancipación y la igualdad de los derechos, marcaron un cambio radical en lo que se concebía entre el gobierno y la sociedad. Estos eventos pues sentaron las bases para la formación de estados nacionales modernos y de sistemas políticos democráticos. También podemos ver que el imperialismo y el colonialismo durante el siglo XIX en las potencias europeas expandieron su influencia y su control sobre distintas partes del mundo a través de el imperialismo y el colonialismo, llevando a la búsqueda de recursos naturales tales como en África, en Asia, haciendo pues y poniendo todo su poder político y geopolítico, llevando a una expansión colonial que tuvo profundas consecuencias para las sociedades que fueron colonizadas por estos países y que se incluyeron resultados nefastos como la explotación de recursos naturales, el despojo de las tierras y la imposición de sistemas políticos y culturales extranjeros que dieron con la pérdida de identidad y a su vez la pérdida de la participación de estos grupos en la política. También se dio en el siglo XIX y creo que fue una de las cosas más importantes y cruciales que podemos ver fue el nacionalismo y los conflictos globales. Pues bien, el siglo XIX fue testigo del surgimiento del nacionalismo, una fuerza política y social que en el concepto de nación era poderosa y en la cual identificábamos nuestra identidad colectiva, y los movimientos nacionalistas pues buscaron la autodeterminación y la independencia. Estos movimientos dieron lugar en muchos conflictos y guerras a lo largo del mundo, como también las transformaciones culturales y sociales.
Si bien el siglo XIX pues también fue un periodo de importantes transformaciones culturales y sociales, surgieron nuevos movimientos artísticos, literarios, filosóficos, románticos, también del realismo, y se produjeron cambios en las estructuras familiares, los roles de género, las relaciones laborales y entre otro tipo de cosas. Bien, el siglo XIX fue muy fundamental para la estructuración del mundo en el cual estamos hoy. Los procesos históricos que tuvieron lugar en ese siglo han dejado un legado muy duradero en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del mundo en el cual vivimos el día de hoy. Comprender estos procesos como futuros científicos sociales es hacer parte esencial de cómo comprendemos la realidad y cómo lo vivimos el día de hoy y cómo buscamos transformar esa realidad para una sociedad mejor.